Muy sonriente, muy seguro de sí, con un discurso optimista, pero que no escapó de los señalamientos y hostilidades por parte de su oposición. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pronunció su discurso anual sobre el Estado de la Unión, en el que hizo un balance de su gestión y también dio luces del rumbo que puede tomar su administración para los próximos 2 años. Para muchos fue un discurso con pinceladas de populismo en el que le habló a los trabajadores, que es una importante masa de votantes para él. También criticó al sector empresarial, principalmente a las farmacéuticas. Defendió su programa de salud y también dejó sobre la mesa, aparentemente, y eso lo vamos a analizar con nuestros invitados más adelante, si aspira a una reelección o no. También tuvo lugar para hacer señalamientos contra los republicanos, hablar de economía, de China, de Ucrania, migración y seguridad. Por eso hoy en el debate de France 24, las reacciones y el análisis después del discurso del Estado de la Unión del presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Para analizar este tema hemos invitado a Aníbal Romero, él es estratega demócrata y abogado de inmigración, y también está con nosotros Jeffrey Quillen Palsta, él es estratega republicano y experto en marketing político. Les recuerdo a nuestros televidentes que también hacen parte de este debate, pueden dejar sus comentarios y sus preguntas a través de las redes sociales. Estamos en Twitter, también en Facebook y en Instagram, nos encuentran como @France24-ES. La etiqueta es numeral el debate F24, todo junto. También les recuerdo mi cuenta personal, @Santilogo. No olviden también que todos los contenidos de este programa están disponibles en Apple Podcast, en Spotify, en Deezer y en TuneIn. Comienzo entonces saludando a Aníbal. Aníbal, gracias por estar con nosotros aquí en el programa, en el debate. Y punto de partida, como me gusta llamar a la primera pregunta aquí en el programa, su opinión general, su panorama general de lo que dejó este discurso del Estado de la Unión. Adelante, bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación y efectivamente, como usted dice, el presidente estuvo muy seguro de sí, porque realmente la prensa local aquí en los Estados Unidos está catalogando como posiblemente uno de los mejores discursos de los últimos años aquí en los Estados Unidos. Creo que da mucha lástima que lo que terminó pasando, que el Partido Republicano, y quiero hacer énfasis que una parte del Partido Republicano, conocido como los trompistas, quisieron hacer un circo político de este veto tan institucional en los Estados Unidos, pero el presidente Biden se paró muy firme, muy convencido de los logros en los primeros 2 años. Hubo un momento tan interesante cuando los republicanos también tuvieron que pararse y estar de acuerdo de que se iba a poder negociar el presupuesto de la nación sin quitar los programas de seguro social y Medicare. Fue un momento extraordinario donde el vocero de la Cámara de Representantes no sabía ni por dónde poner la cabeza. Lamentablemente, siempre en el Partido Republicano vamos a escuchar griterío y mire, en esto terminó. Esta es la imagen que se van a acordar muchos del discurso de la nación. En esto ha quedado cierto sector del Partido Republicano, un populismo que realmente sabemos que no va a llegar absolutamente a nada. Sí. Los logros del presidente Biden son, tengo la lista y vamos a poder hablarlas obviamente el día de hoy. Vamos a preguntarle a nuestro siguiente invitado, a Jeffrey. También le doy la bienvenida al programa. Gracias por acompañarnos hoy y su opinión general del balance que deja este discurso, puntos generales de panorama para luego empezar a profundizar. Bienvenido. Bueno, se lo ha notado al presidente Joe Biden como lo que es, ¿no? Es una persona ya de avanzada edad y estaba perdido, totalmente alejado de la realidad. Y solo voy a poner un ejemplo, ¿no? Ya que vamos a ir al debate en los minutos que siguen. Él dice que la inflación está bajo control, que los precios han bajado. La inflación en este momento en los Estados Unidos, para que sepan la gente que nos ve alrededor, fuera de los Estados Unidos, es de 150%. Y voy a poner como ejemplo solamente un producto. Antes de que Joe Biden entrara a la Casa Blanca, la gasolina estaba $1.85. Yo la llegué a comprar hasta $1.65 el galón. En este momento, el día de hoy, la gasolina está a $3.29 y es un precio barato aquí
en Washington, D.C., en el área de Washington, D.C., que estamos hablando, más de 150% de inflación. Un producto básico, ¿ah? Gasolina, porque, bueno, que Estados Unidos, todos tienen carro, Claro. prácticamente. Otro producto, dame un segundo más, otro producto, los huevos, la docena de huevos. La docena de huevos en este momento en Estados Unidos está $5.49 en Walmart. Hace 2 años lo podías encontrar hasta en $1.50, que era lo más caro, ¿ah? Lo Sí. más caro. Podías encontrar una docena de huevos en $1. Entonces, ¿de qué inflación controlada estamos hablando? No hay absolutamente ninguna inflación controlada en los Estados Unidos. El precio de la gasolina ha aumentado más de 150%. ¿Qué es lo que está hablando? Y Sí. en otra etapa, Sí, adelante. Jeffrey, sí, adelante, Jeffrey. Bueno, usted está tocando el tema económico, entonces comencemos por ese lado. La realidad es que después de la pandemia de COVID-19, no solamente Estados Unidos está haciendo frente a una alta inflación, es prácticamente un problema transversal para casi todas las economías, para la gran mayoría de los países. Ese escenario de aumento en los precios y en los precios de los combustibles es prácticamente un común denominador. Pero el presidente destacó esos 12 millones de puestos de trabajo que ha generado y el buen desempeño que está empezando a tener la economía. Su perspectiva del punto económico, ya que usted mismo lo trajo a la mesa. Estados Unidos es la economía más grande del mundo. Algunos dicen representa el 30% de la economía, otros 50%. Yo creo que es el 70% de la economía del planeta está representada por la economía de este país, de Estados Unidos. Si los precios cambian en los Estados Unidos o hay una mala política económica como lo que estamos teniendo en este momento, repercute en todos los países, en toda la órbita. ¿Por qué? Simplemente porque las economías alrededor del mundo están dolarizadas. Entonces, ¿por qué? ¿Cómo generas economía? ¿Cómo generas inflación? Inmediatamente, cortando la producción de energía, petróleo y gas en los Estados Unidos. ¿Qué es lo que hizo Biden al ingresar a la Casa Blanca? Es por eso que el mismo día que Joe Biden estaba juramentando, el precio de la gasolina aumentó 30 centavos aquí en Washington, D.C. Entonces, no podemos decir que es transversal, que hay inflación, que el problema es global, porque la inflación es en todos los países. No, alguien la ocasiona. Sí, Ahora, sobre los empleos. Dice que, según el señor Biden, ha creado 12 millones de empleos. Eso es mentira también, pues, ¿no? He leído la estadística del Departamento de Trabajo, Labor Department, y se han aumentado algo de 2.3 millones de empleos en los últimos 2 años, cosa que es muy bajo y casi no se siente. Y te digo por qué no se siente, porque han ingresado ilegalmente por la frontera sur, la frontera de México, alrededor, bueno, los que se cuentan, 4 millones de personas. Entonces, esos 2.3 millones de empleos que supuestamente se han generado han sido absorbidos en su mayoría porque son trabajos de labor por las personas que han ingresado ilegalmente por la frontera sur. claro. Pero adelante, adelante. Aníbal, Yo- su perspectiva del lado económico, de lo que dice Jeffrey sobre esa creación de empleo y sobre la inflación. Yo ya daba el dato, Estados Unidos no escapa a una realidad mundial, que es el aumento de los precios. Prácticamente todos los países del mundo están encarando la misma situación. Sí, efectivamente. Y miren, esto no tiene nada en contra de Jeffrey. Yo estoy seguro que él está muy preparado para contestar estas preguntas, pero claro, el tema es muy difícil para él porque tiene que defender una causa perdida, que es la causa de los republicanos. Efectivamente, se han creado 12 millones de trabajos. Efectivamente, sabemos que la inflación es mundial. O sea, no creo que la oposición en Francia está acusando al señor Macron de que por culpa de Biden existe inflación en Francia. La economía en todos los países está sufriendo una inflación. El precio de la gasolina, que era un tema que lo estaban manejando los republicanos para la campaña, bueno, se tomaron las medidas y la gasolina bajó. El precio de la gasolina va a variar dependiendo del estado, pero el precio promedio en los Estados Unidos
ha bajado. Aparte que en enero de este año, hace un mes, se crearon más de 500,000 nuevos puestos de trabajo. La tasa del desempleo está en 3,4, es la tasa más baja en los últimos 50 años y eso es lo que va a determinar qué pasa en las elecciones del 2024. Todo lo demás, estas conversaciones de inflación y todo lo demás, la gente lo que necesita es saber que la próxima semana va a recibir su cheque y la gente en los Estados Unidos está trabajando. Los indocumentados que están ingresando a los Estados Unidos encuentran trabajo de inmediato. Esa es la Sí. realidad en los Estados Unidos. La economía en los Estados Unidos está pasando por una etapa, está mejorando. Se ha firmado una ley entre republicanos y demócratas, un proyecto de ley que se firmó llamado la Ley de Infraestructura, que va a crear miles de trabajos para ampliación de puentes y carreteras en los Estados Unidos. La economía está en muy Sí. buen estado y se está recuperando. Y vamos a ver ahora en las elecciones del 2024 cómo el presidente está Claro. listo para ser reelecto. Y ya lo vimos en las elecciones de Sí. noviembre, cómo aprobaron el proyecto del presidente Biden. Aníbal, continúo con usted haciendo un barrido general de lo que fue el discurso del presidente Biden y como suele suceder en este tipo de discursos de la Unión, se vuelve un gran listado de logros de la administración de turno allí en Estados Unidos. Usted decía que tenía varios de esos logros o de varios de esos puntos a destacar de la administración del presidente Biden. Leyendo algunos análisis de medios de comunicación y analistas en Estados Unidos dicen que el presidente aprovechó este segundo discurso para poner sobre la mesa todos estos logros de su administración porque sabe que el panorama del Congreso no le favorece para los 2 años que viene y no va a ser tan fácil llevar a cabo las reformas que él considera desde su administración que deben ser realizadas. ¿Cuál es su análisis? Nombre algunos de esos puntos importantes destacados del presidente y ya le pregunto a Jeffrey por esa perspectiva, ¿qué piensa? Sí, definitivamente lo que usted dice es 100% correcto. Estoy 1000% de acuerdo con usted. Era el momento político para el presidente Biden demostrar que en los últimos 2 años ha podido firmar 300 leyes bipartidistas, ¿no? Porque eso es algo muy importante, que el presidente Biden, como tiene tanto tiempo en el Congreso, tiene la habilidad para poder firmar leyes conjuntamente con el Partido Republicano. Vemos el plan de infraestructura, que ya lo mencioné, que vamos a poder crear, se va a poder crear miles de plazas de trabajo en los Estados Unidos. Eso en los últimos 2 años. Obviamente, en este momento, el problema que tiene el presidente Biden es que ya no tiene control de la Cámara de Representantes. Y la Cámara de Representantes es manejada por republicanos, pero los republicanos también están divididos. El Sí. presidente Biden sí pudiera llegar a acuerdos con republicanos, como lo hizo ayer en televisión nacional. Separaron republicanos y prometieron en cámaras que no iban a eliminar ciertos gastos, perdón, y no iban a cortar ciertos gastos del Seguro Social y Medicare. Y el líder del Partido Republicano tiene un serio problema porque hay un grupo de republicanos que yo siempre les digo, los trumpistas, que no van a dejar aprobar ningún tipo de ley. Y ahí viene el problema fundamental. Entonces, lo que vemos para los próximos 2 años es una campaña política para la reelección. Eso es lo que vamos a ver con los logros que ya Sí. se ha llegado. Va a ser muy difícil que se pueda aprobar una ley con los trumpistas en el Congreso de la Cámara de Claro, y Representantes. va a haber muchísima negociación entre las partes. Jeffrey, ¿cuál es su perspectiva sobre este punto? Adelante. Solamente para contestar bien rapidito sobre el incremento de la gasolina. Ha bajado 20 centavos, pero ya ha subido $1.70. Ya lo he dicho, pues, ¿no? Subió de 1.65 a 1.90 y ahora está 3.20. Estuvo a 3.50, ha bajado 20 centavos. O sea, es como ir a la tienda y te dicen, esto está en oferta, te bajo 20 centavos, pero ya te subí 3 o $4. El Entendido. segundo punto, el segundo punto. Acá el señor dice de que todos los inmigrantes ilegales, los que cruzan ilegalmente la frontera, vienen y encuentran trabajo en los Estados Unidos inmediatamente. Por favor, eso está incentivando la inmigración ilegal y eso es mentira también, eso es mentira. Y si en caso fuera verdad, le quitan el trabajo a un ciudadano de los Estados Unidos o a un inmigrante que ya está acá 20 o 30 años y no ha podido solucionar su problema migratorio, o sea que no tiene documentos. Muy malo lo que está diciendo. Ahora,
Ahora, lo que dicen, lo que mencionan de que con inversión pública se va a solucionar el problema de la inflación. Eso es una falacia, eso es mentira, ese es un programa de Keynes. Ya se ha hecho en los Estados Unidos durante el gobierno de Obama, de incentivar el trabajo, la producción de trabajo, la creación de trabajo con con inversión pública. Y te digo por qué. Porque la inversión pública se financia con los impuestos de los ciudadanos. ¿Qué significa esto? Te meten la mano al bolsillo, te sacan la plata y luego la vuelven a poner en la economía haciendo obra pública. No funciona. Esa es la teoría de Keynes. No funciona. Para incentivar la economía tienes que liberalizar, darle oportunidad a la gente que trabaje y sobre todo bajando los impuestos. Ahora, sobre las leyes de que tienen que ponerse de acuerdo republicanos y demócratas, bueno, por supuesto que tienen que ponerse de acuerdo. Es una democracia, pero no se puede comprometer ningún partido a promulgar leyes que no tienen sentido, leyes tontas. Por ejemplo, esta ley de infraestructura es una tontería, totalmente una tontería, porque es inversión pública. Nuevamente lo repito, ¿qué es la inversión pública? La inversión pública se hace con el dinero del contribuyente. Les meten la mano al bolsillo al contribuyente mediante los impuestos y la ponen en infraestructura que muchas veces no sirve, ¿ah? No sirve. Yo no estoy de acuerdo con la inversión pública, la inversión estatal en infraestructura, porque es cara y al final no sirve para los fines Jeffrey. que se proyectó. Jeffrey, en ese sentido, rápidamente le pido que sea muy puntual. Entonces, Estados Unidos no debería invertir en esta renovación de infraestructura de las autopistas, los puertos, mejorar el sistema de trenes para hacer competencia a nivel internacional, por ejemplo, a la Unión Europea o, por ejemplo, a China, que desarrolló en menos de una década un sistema ferroviario sumamente eficiente que conecta los principales puertos del país, ahorrando muchísimos costos. ¿Esto no le resta competitividad a Estados Unidos? Y ya seguimos analizando los puntos del debate. Solamente sistema ferroviario. El sistema ferroviario en Europa es deficiente y no produce ganancias. Solamente se mantiene con el subsidio del Estado. Es falso que el sistema ferroviario abarata los costos. Completamente falso. Ahora, tu pregunta es muy amplia. Tú me dices que es malo que se invierta en puertos, en aeropuertos, en autopistas o en esto y el otro. Hay que tomarlo punto por punto. No, ¿Qué es mi pregunta necesario? no es esa. Mi pregunta es si no se le resta competitividad a Estados Unidos si no se actualiza la infraestructura. Jeffrey. Te perdí, te perdí, te Sí, mi perdí. pregunta es si al no actualizar la infraestructura de Estados Unidos no se resta competitividad. Pero ¿qué infraestructura? Esa es mi pregunta. ¿Qué tipo de infraestructura? Tú me dices de trenes. Bueno, los trenes en Europa, como tú pones el ejemplo, o en China, en otro caso, como tú pones el ejemplo, son más caros que lo que producen. Ya, qué otro tipo de infraestructura? ¿Me estás diciendo autopistas? Sí, en general, la infraestructura para que sea un país unido, que usted pueda mover una carga de una costa a otra para poderlo exportar La para única diferentes puntos infraestructura. del planeta. No es tan difícil de entender. No, no, espérate. La única inversión de infraestructura que Estados Unidos necesita en este momento es en energía. Pero no me estoy refiriendo a la energía solar, energía eólica, que es Sí, carísima e ineficiente. Lo que necesitamos acá es inversión en infraestructura, es energía barata, que nuevamente se vuelvan a dar licencias para explotar los pozos petroleros, el gas de enquisto, el sí, aceite de enquisto, que se den más permisos para la energía entiendo. nuclear y que se abran las centrales de carbón, que son baratas y no contaminan tanto como decían antes. Tú mencionas China, pues China tiene energía nuclear, China tiene energía a base de carbón, lo está Sí, haciendo también en este Jeffrey. momento Alemania porque tiene un déficit de energía.
por motivos de la guerra. Claro, Entonces, Jeffrey, la pregunta sobre infraestructura tiene que ser específica. Tiene que ser le pido que específica. cerremos ¿Qué el tipo de paréntesis para no infraestructura? desviarnos del tema central que es el discurso y le pregunto por el tono del discurso. Lo decía yo en la introducción del programa, hay quienes han dicho que el discurso del presidente Biden tuvo muchos tonos o pinceladas de ser muy populista, que le habló a los trabajadores, que es una parte de la masa de la sociedad estadounidense muy importante para él, sobre todo si va a aspirar a una reelección, y criticó de frente al sector empresarial, como por ejemplo las farmacéuticas, que son muy importantes para la economía de Estados Unidos. Su análisis sobre ese tema, por favor. Jeffrey. La, la crítica que ha hecho, bueno, el discurso de Biden fue bien populista. Se ha basado prácticamente en elevar los impuestos, con con la vieja falacia de que los ricos no pagan la parte que debían pagar, que los pobres pagan menos, o que la clase media paga menos, o que la industria farmacéutica no está cumpliendo con pagar con lo que debería pagar. Totalmente populista. La economía o cualquier economía no mejora cobrando los impuestos, no mejora metiéndole la mano al contribuyente, no mejora, no mejora yendo contra la productividad de una empresa. Biden dijo de que iba a promulgar una ley por la cual las empresas o las corporaciones tenían que pagar 15% de impuesto a la renta porque supuestamente en los Estados Unidos pagan cero. ¿Cómo Sí. vas a incentivar el empleo? ¿Cómo vas a incentivar el empleo si le estás diciendo a las empresas, que al final son individuos asociados para producir, que les vas a subir los impuestos? ¿Dónde se van a ir, dónde se van Claro, a ir las empresas? Se van a sí, ir a un país donde no les cobren la cantidad de impuestos que le cobran aquí en los Estados Unidos. sí, Por si Jeffrey. acaso, ¿ah? China no tiene impuesto a la renta. Sí, En China Jeffrey. no te cobran impuesto a la renta. Sí, Entonces, cómo lo vas a hacer? Es una contradicción en sí mismo. sí, Jeffrey. Y ahora sí, Aníbal, su opinión sobre este tema, adelante. Voy a defender a Jeffrey porque es muy difícil para él que el discurso sea anti-Biden cuando en realidad lo que hemos visto en los Estados Unidos en los últimos 2 años no lo habíamos visto en algún tiempo. Nuevamente, quiero hacer hincapié en el 3.4 de la tasa del desempleo. Quiero hacer hincapié de que el presidente Biden ya está rumbo a la reelección. Efectivamente, yo también podría decir que fue un discurso populista porque él sabe que tiene que ganar en lugares como Wisconsin, Michigan, Pennsylvania, que son los estados donde realmente se va a determinar quién es el próximo presidente. El Partido Republicano no tiene candidato. No sé si han estado viendo ustedes las noticias últimamente que el candidato expresidente Trump está acusando al candidato Ron DeSantis de ser pedófilo y hoy día ha tenido que contestar el candidato DeSantis, decir que no es correcto estar atacándose entre sí. No hay un discurso del Partido Republicano. No tienen un discurso para el 2024. Acaban de perder 3 elecciones seguidas con el discurso populista del presidente Trump. El plan de infraestructura que está criticando Jeffrey fue aprobado por el Partido Republicano. Mitch McConnell consiguió los votos republicanos y es el futuro de los Estados Unidos. Por lo tanto, ayer nos dimos cuenta que efectivamente el presidente Biden va a la reelección, tanto que se ve de que él no está bien. Dios mío, va a cumplir 80 años, se paró firme, hizo quedar mal a la barra brava trompista, que lo único que Sí, hacían era gritar, y los comprometió a no cortar el seguro social. Imagínense, en época de elecciones, ciertos republicanos están amenazando, como el gobernador, con el senador de la Florida, en cortar el seguro social. O sea, realmente yo creo que el Partido Republicano
tiene que prepararse para las elecciones del 2028, a ver si Claro. pueden conseguir un candidato de centro, porque la verdad es que en el Aníbal. 2024 lo veo muy difícil. Aníbal, y esas críticas que hizo al sector farmacéutico, recordemos que las farmacéuticas estadounidenses fueron sumamente importantes en esa alianza con el gobierno para poder hacer frente a la pandemia del COVID-19, dar una respuesta rápida a nivel internacional con la producción de las vacunas. Tuvieron ganancias millonarias, históricas, y han generado también empleo. ¿Qué se puede decir de estas críticas? Porque estos señalamientos al sector farmacéutico y al empresariado en general. Pero yo creo que es legítimo. O sea, gracias a Dios yo tengo un buen seguro médico, yo no pago nada, pero la persona que gana menos de $50,000 en el país, que es diabético, tiene que pagar una insulina carísima. No estamos hablando de los más pobres que tienen Medicaid, pero estamos hablando de la clase media, los independientes que van a votar. El precio de la medicina en Estados Unidos es un escándalo. Gracias a Dios, yo también tengo raíces de América Latina y si tuviera un problema me fuera a América Latina a comprar medicina, porque aquí es imposible comprar para una persona que no puede pagar un seguro médico y que la medicina es demasiado cara. Eso es lo que él va a seguir diciendo porque es verdad, las farmacéuticas hacen tanto dinero y obviamente es un sector importante, pero las ganancias ponen a un gran sector de la población, los que ganan entre tal vez 40 y $60,000, sin poder cubrir los gastos Sí, básicos que necesitan. No los más pobres que tienen Medicaid, no como yo que tengo un seguro que puedo conseguir lo que me da la gana y no voy a pagar un claro. centavo, pero la clase media, que son las que van a votar, Michigan, Wisconsin, Pennsylvania, ahí se deciden las elecciones nuevamente. Sí. Pasemos a un tema importante. El presidente también tocó algunos puntos destacados del tema migratorio. Es problemático lo que sucede en la frontera con México. Ha sido siempre un tema complicado para las diferentes administraciones. Habló de una reforma migratoria absolutamente necesaria o al menos una vía para poder obtener la ciudadanía. Jeffrey, muy puntual, por favor, su perspectiva sobre ese tema. Desde el primer día en que entró el señor Biden a la Casa Blanca, se comenzaron a organizar las caravanas, pues las famosas caravanas de migrantes que han venido de todo, bueno, algunas nacen en Honduras y van recogiendo gente, pues, ¿no? Y no solamente hay hispanoamericanos en esas caravanas, pues hay gente del Medio Oeste, hay rusos, hay ucranianos. Pero ¿cuándo ha empezado este problema de la inmigración completamente descontrolada con o durante el gobierno de Joe Biden? ¿Se ha solucionado el problema? No, no se ha solucionado el problema. Es más, el problema se agrava con los días. Se nombró como zar de inmigración a la vicepresidenta Kamala Harris y que yo sepa, ¿ha ido a visitar la frontera sur? No, nunca ha ido. Visitó algunos países de Centroamérica a tomarse la foto, pero no ha solucionado absolutamente nada. Pero el problema de fondo aquí con la frontera sur son las mafias de inmigración, los carteles que cobran un cupo a cada persona que cruza la frontera. Se dice de que ahorita el costo está entre 25,000 y $60,000 por persona, que Sí, los coyotes y las mafias que controlan la frontera, el gobierno de México no controla la frontera, no tiene poder, sí, cobran para que cada inmigrante cruce la frontera y cruce legalmente. Junto con ellos vienen el tráfico de mujeres, claro. vienen el tráfico de niños, que muchos terminan en prostitución, están ingresando una cantidad terrible, inmensa de droga, fentanil, opio, que está ocasionando Sí, una sí, Jeffrey. crisis de fentanil en los Estados Unidos con Sí, miles el de muertos. presidente justamente, Jeffrey, ¿Quién es se el culpable refirió a de ese eso? tema. ¿Quién es el culpable de eso? Joe Biden. ¿Quién es el Sí, culpable de eso? justamente, Joe Jeffrey. Biden. Jeffrey, justamente el presidente Biden habló de la crisis y de lo importante que es empezar a luchar o fortalecer los planes para poder combatir este problema que se ha convertido en Estados Unidos por el consumo de fentanilo. La perspectiva sobre este tema, Aníbal, el tema migratorio también, bueno, ya que han tocado el tema del fentanilo que lo mencionó el presidente, como yo lo decía, su opinión. Muchas gracias. Ese es mi tema. Tengo 20 años trabajando en el tema migratorio, muy frustrado de que no hay una solución,
Pero insisto, tengo 20 años con el mismo cuento. Esto no es del presidente Biden, ni del presidente Trump, ni del presidente Obama, ni Bush 1, Bush 2. Esta es la realidad de los Estados Unidos. La realidad de los Estados Unidos es que los inmigrantes vienen a los Estados Unidos y a trabajar. Y es verdad, hay que controlar la frontera, pero los republicanos no ofrecen nada. Lo único que quieren es oponerse a cualquier tipo de programa. Ya existió una propuesta en el 2012 que Marco Rubio también firmó y la Cámara de Representantes decidió en ese momento, el señor Boehner, que era el vocero de la Cámara, decidió que no quería votar por ese tema. Entonces, que efectivamente hay un problema. Siempre ha habido un problema. Que las caravanas existen. Siempre hay caravanas. Eso ya no ha cambiado. Lo hemos visto. Es obviamente una estrategia política del Partido Republicano en época de elección que no ha funcionado. Tú prendes un canal de televisión que ni siquiera los voy a mencionar y lo único que hablan es de caravanas, pero eso no es nada nuevo. Entonces, de que hay un problema en la frontera, obviamente hay una frontera, hay un problema en la frontera, que el presidente Biden ha pedido que se pongan de acuerdo republicanos y demócratas y busquen una solución, sí lo está haciendo, pero los republicanos de la Cámara Baja no lo van a hacer. El Senado está dispuesto a trabajar, sí. Hay senadores que están dispuestos a trabajar para esto, pero los republicanos de la Cámara de Baja no lo quieren hacer porque con eso mueven un grupo anti-inmigrante que son los que van a votar en las primarias republicanas. Así que no va a haber ningún tipo de solución aquí. Sí. Y el presidente Biden solamente tiene que actuar por acción ejecutiva, que ahí sí lo critico y creo que hay muchas cosas que pueden hacer. Ojalá que lo haga el presidente Biden por acción ejecutiva. Aníbal, Jeffrey, pues justamente cito al presidente Biden en su discurso, dijo, los problemas de la frontera de Estados Unidos y México no se van a solucionar hasta que el Congreso tome una decisión y actúe. Son palabras textuales del presidente, lo ha dicho ayer. Ya me quedan pocos minutos para finalizar el programa. Se nos quedan por fuera, por supuesto, temas como el tema internacional de la relación con Ucrania, con China, el tema de las armas también. Pero quiero preguntarles, ¿qué faltó en este discurso por parte del presidente? ¿Qué tema se le quedó por fuera o qué tema estaban esperando ustedes que el presidente tocara, mencionara, elaborara y desmenuzara en su discurso que no habló, que no lo mencionó? Comienzo la ronda a la inversa, entonces comienzo con Aníbal y nos preparamos para las conclusiones. Aníbal, adelante. Bueno, voté por el presidente Biden, volveré a votar por el presidente Biden, pero si hay que criticarlo, hay que criticarlo. Y creo que con el nuevo paquete, con el nuevo plan de infraestructura, van a existir muchos trabajos aquí en los Estados Unidos. Entonces, me hubiera encantado escucharlo ser mucho más frontal con el tema migratorio, con qué podemos hacer para ver cómo podemos legalizar a las personas que están aquí, que no tienen permisos de trabajo y que existe un sector informal que son explotados. No lo escuché hablar mucho de eso. Me gustaría que sea mucho más fuerte en inmigración, que lo prometió y vamos a estar pendientes de eso. Sí, ya, justamente yo decía la frase y la frase del presidente prácticamente le descarga la responsabilidad al Congreso y se lava ahí un poco las manos. Jeffrey, su opinión. Las fronteras de los Estados Unidos están a cargo del gobierno federal. Bastaría con que el presidente Biden dé una orden ejecutiva y ya diga, bueno, voy a trasladar cierta cantidad de tropas en la frontera para sellarla. Suficiente. Ahora, el tema legislativo es aparte, pues, ¿no? Si es que se tiene que buscar alguna solución para los inmigrantes que están ya en los Estados Unidos por 20, 30 años, que la mayoría son hispanos y ahora son republicanos, porque están viendo que las personas nuevas que llegan a los Estados Unidos les están quitando su trabajo. Por eso lo que se está viendo, se refleja en las elecciones, que los hispanos que votan, están votando más por el Partido Republicano, porque los demócratas están trayendo más inmigrantes que dañan sus escuelas, dañan los servicios que reciben, y dañan sus puestos de trabajo. Ahora, Jeffrey, la pregunta específica que tú haces es... Jeffrey, me quedan un par de minutos. Por favor, le pido que no se extienda mucho y necesito hacer las conclusiones. Si usted se me prolonga demasiado y me hace mucho contexto y evita responder la pregunta. Entonces, empiezo las conclusiones por usted. ¿Qué sigue entonces para estos 2 años del presidente? ¿Y se postula o no para la reelección? Rápidamente, porque me quedan pocos segundos. No te entendí la pregunta. Repítela, por favor. La conclusión. ¿Qué siguen entonces para estos 2 años del presidente? ¿Hay reelección? Es
el Partido Demócrata ya le ha bajado el dedo a Joe Biden. Es un candidato flojo, es un candidato débil para el 2024. Lo que ha sucedido ahora poco, que hubo un allanamiento Sí. en una de sus oficinas y se encontraron documentos supuestamente clasificados. El Partido Demócrata ya le ha bajado los dedos, ya le ha bajado el dedo a Biden. Ahora, ¿qué se espera por estos 2 años? Espero que el presidente Joe Biden se comprometa a terminar con la guerra en Ucrania, Sí, porque Jeffrey. está llevando al mundo entero a una conflagración nuclear. Sí. Y este señor no sabe lo que está haciendo, no sabe lo que dice, no sabe lo que piensa. Jeffrey. Justamente cuando ayer dijo, no hay ningún Jeffrey, presidente le tengo que de los pedir, le Estados tengo que cortar, me queda un minuto y nuestro siguiente invitado tiene también que hacer la conclusión, es lo que corresponde, los dos tienen derecho a hacerla. Aníbal, su conclusión para el cierre, por favor. El presidente Biden es el presidente de los Estados Unidos, es el candidato a la presidencia por ser el incumbent, es decir, la persona que está en el lugar de la presidencia. Yo veo la economía mejorando, la gente está trabajando, está recibiendo su discurso, está haciendo lo que tiene que hacer en Ucrania, que por cierto acabo de ver que también está en Francia. Sí. Yo creo que el mundo entero está con Zelensky y entonces creo que vamos en buen camino. El presidente Sí. Biden está bien para la reelección. Aníbal, Jeffrey, muchas gracias por haber estado con nosotros, haber hecho este análisis para la audiencia de France 24. Es todo por hoy. En nombre del equipo les agradecemos la sintonía. La producción del programa estuvo a cargo de Giovanni Agudelo y la producción de invitados a cargo de Tania Herrera. Siga con France 24.